reelegido varias veces, con una enorme experiencia en el campo del Congreso, en la República Legislativa. Él es Johnny Lescano de Acción Popular. Johnny Lescano, gracias por acompañarnos en Redes y Poder. Ustedes han obtenido hoy una comisión, que es la Comisión de Energía y Minas, una comisión muy importante para el país, muy importante. El Perú depende de la minería en su PBI, en un gran porcentaje, un enorme porcentaje del PBI es minero. Lo que tenemos de crecimiento es por la minería en los últimos meses, que se percibe. Y entonces ustedes tienen ahí además algunos legados, justamente iba a hablar de eso, de la campaña, ¿no es cierto? Alfredo Barnechea tocó los temas y acusó inclusive al presidente Kuczynski en la campaña. Ustedes tienen ahora la comisión y van a presidirla. ¿Cómo van a plantear el tema energético, por ejemplo, ustedes que están ahora como bueno, hay, manejando Alfonso, comisión? varios temas, ¿no? El tema del gas, que ha sido objeto de la campaña de Acción Popular, el tema de la electricidad, el tema de Petroperú, el tema de la minería informal, el tema del gasoducto. Hay temas muy importantes en la Comisión de Energía y Minas. Y consecuentemente yo creo que tal y conforme ya el gobierno se ha pronunciado a través de su ministro, el ingeniero Tamayo, una de los temas que se tiene que tocar es el tema de la renegociación del contrato de exportación del gas de Camisea del lote 56. Y para eso no se necesita ninguna ley, ningún proyecto de ley, ni nada. ¿Voluntad política? Voluntad política, tal como lo ha dicho el ministro, pero hay que renegociar bien. Y creo que uno de los puntos centrales, neurálgicos, que se tiene que cambiar en ese contrato es la fórmula de cálculo del pago de regalías. Por ejemplo, dice, si el precio es de $10 el millón de BTU, que es una unidad de medición para la venta del gas, no se paga las regalías en base a ese precio de $10, sino según el contrato se paga en base a un precio de $1.76. Es decir, imagínate, es prácticamente un asalto al Perú y se paga sobre un precio ficticio reducido. Por eso pues tenemos que recibimos muy pocas regalías y muy pocos ingresos por gas. Si el precio final es de $5, no pagas la regalía sobre $5, lo pagas sobre 0.63 centavos de dólar. Y si el precio final es menor a $2, pagas la regalía en base a 20 centavos de dólar el millón de BTU. Es decir, no creo pues ni una gaseosa, ¿no? Ni una botella de agua. Ya, o sea, ese punto tiene que ser renegociado por este gobierno, porque los demás artículos permiten renegociar eso. Dos cosas. Muy fácil. Comparar un BTU con una gaseosa suena un poco demagógico, congresista. No, pero es gas, pues, millón de BTU, que es una... Y lo segundo que le digo pero es... $2, pues, mi que querido... un Congreso de la República quiera renegociar los contratos firmados por el Estado peruano. Pero el ministro ya lo ha anunciado. Que un Congreso de la República quiera hacer eso, es un asunto que puede traer algunos bemoles y preocupaciones si es que no se hace de manera correcta y de manera recíproca, en que ambas partes están de acuerdo en hacer esa renegociación. Porque si es unilateral, yo digo, no, yo renegocio porque yo quiero y tú no me importas. Eso está generando un problema internacional para el país. Y lo sabes tú, Johnny, porque nosotros hemos suscrito una serie de convenios internacionales de protección a la inversión extranjera, claro que sí, que tiene que ver con eso. Hay un decreto supremo firmado que contiene este contrato. Pero no te olvides, Alfonso, que ya el CIADI ha emitido una resolución donde le dice a la empresa que no ha pagado las regalías conforme al contrato y que eso se tiene que resolver. Y por eso se le ordenó que pague más de $60 millones. Es decir, en base a una resolución por un organismo internacional, el Perú muy bien puede, como tú dices, sentar a la mesa a la empresa y renegociar. Porque le he encontrado a esa empresa que le estaba haciendo fraude con el precio final del gas que se estaba exportando. Ahora, lo otro importante con respecto de este tipo de discusiones es ver cuál es el mercado actual, ¿no es cierto? Porque cuando a veces se firman un contrato en un momento determinado y se corre esas condiciones a los tiempos presentes, han variado las condiciones. De repente había un precio bueno antes, un precio muy bajo ahora. Yo he escuchado a Pablo Kuczynski hablar en muchos momentos de que los precios han bajado muchísimo.
Pero en todo caso, no quisiera hablar más del tema, si me permites. Pero ya la voluntad del gobierno es decir, vamos a renegociar, pero que se renegocie bien. Y que yo quisiera que nos comentaras, Johnny, ¿cuál ha sido la, digamos, impresión que te ha causado a ti la forma en que se han distribuido las comisiones el día de hoy y el comportamiento del fujimorismo, pero también de aquellos que dicen que no les han permitido tener más comisiones? ¿O qué es lo que ha pasado según tu perspectiva? Tú comenzaste el programa diciendo, bueno, los congresistas no han querido integrar la comisión de inteligencia. Así, lo dijo la señora Luz Salgado. Así es, lo cual es una verdad a medias, porque Acción Popular no podía integrar la comisión de inteligencia, porque la comisión de inteligencia solamente está formada por 7 miembros, y como nosotros somos una bancada la más pequeña junto con el APRA, no podíamos integrar esa comisión. Lo que debió decir Luz Salgado es, los que pudieron, no quisieron. No quisieron. Ya. Y no comprender a todos los grupos políticos poniendo. Porque da la impresión de que ustedes se han corrido. Se han corrido. Y nosotros no nos hemos corrido. Tan cierto es eso que la presidenta del Congreso ha debido aclarar lo siguiente. Incluso Acción Popular, con su vocero, que es quien habla, pidió que la Comisión de Fiscalización esté integrada por un miembro por bancada. Y dijeron, no señor, el reglamento dice otra cosa y no podemos hacer nada. Bueno, se ha podido cambiar el reglamento porque varias veces se ha hecho eso para tener una conformación democrática, digamos, más adecuada para el funcionamiento del Congreso. Entonces, luego del reclamo que hicimos nosotros, los de Acción Popular, los únicos que reclamaron, y ahí están las actas, nadie más reclamó, y yo lo escuchaba a Javier decir que reclamó, nadie ha reclamado, al contrario, dijeron, no se puede, esa es la decisión del reglamento, ustedes ya no pueden integrar, al contrario, apoyaron la posición del fujimorismo. Entonces me extraña las palabras de Javier, porque él ha consentido eso en el momento de discusión, en la discusión de las presidencias. Ahora, él ha hablado del pluripartidismo, ¿no? Es decir, digamos, que una señal hubiera sido que justamente no se hablara de proporcionalidad, sino de pluralidad. Entonces, pero nosotros lo hemos pedido. De pluralismo, Alfonso. Perdón. Entonces, claro, nosotros lo pedimos. Y cuando lo pedimos, nos dijeron no. Yo me quedé... ¿Quién dijo no? ¿También todos. ¿Y también los compañeros? Obviamente. Se quedaron, o sea, Javier se opuso a que hubiera pluralidad. Por lo menos no acompañó en la posición. Y ahora yo lo he escuchado y me he extrañado, pues. O sea, o se ha olvidado, o no sé qué le ha pasado, pues, ¿no? Pero ahí están las actas y ahí está grabado todo. Y el único que reclamó para que la Comisión de Inteligencia esté conformada por el pluralismo fue Acción Popular. Lo cual, los demás no dijeron nada. Igualmente, cuando se designaron las presidencias en el Parlamento de las demás comisiones, yo pedí en inicio que haya un proceso inicial de diálogo. El diálogo en un parlamento es fundamental porque nosotros somos la expresión viva de la democracia, y la democracia es... ¿Tú dices un diálogo antes de la votación? Así es. ¿Y ese diálogo qué sentido tenía si lo que se tenía que es votar básicamente las presidencias? Ponernos de acuerdo, por ejemplo, en razón de la experiencia de cada grupo político, del trabajo profesional que se ha hecho, del trabajo político que se ha hecho. Es decir, nosotros pedimos presidir tal comisión. Pero ustedes no están contentos con el Jiménez. No, digo... Es una comisión importantísima en el país. Así es. Pero, por ejemplo, la posición... ¿De otros congresistas? De los otros congresistas de Acción Popular Vitocho, por ejemplo, presidir la Comisión de Vivienda, que ya habíamos presidido el Congreso anterior. Entonces queríamos seguir, porque ya tenemos experiencia. Exactamente, conocemos los problemas de agua, claro, ya han estado trabajando en ello. De vereda, de titular, ya tenemos. Entonces, es más rápido y es más fácil comenzar a conseguir resultados concretos en el Congreso si alguien se hace cargo nuevamente. Pero ese diálogo inicial no hubo. Y yo lo pedí. Y también me dijeron no. Y dijo, no señor, lo que vamos a hacer es que los grupos más grandes no elijan en inicio el total de sus comisiones, sino una parte de ellas. Bueno, y se aprobó esa fórmula y en base a eso se hizo la designación de las presidencias de las comisiones. Son puntos de vista. Nosotros pensamos que ha debido haber mayor diálogo, porque el diálogo es fundamental cuando hay pues mayoría muy contundentes para que también participen de alguna manera con mayor eficiencia y digamos en mayor proporción los grupos pequeños. Johnny, ¿tú crees, ya tienen digamos un poco más de una semana, ¿no es cierto?, en las labores parlamentarias de este nuevo Congreso, que este Congreso va a ser mejor que el anterior? ¿Cuál es tu percepción de lo que estás viendo en este momento? Ha sido nombrado hoy José Chevasco, el oficial mayor, y él trae algunos comentarios e ideas que seguramente va a implementar con
la venia y el apoyo político que se necesita, o si no, no va a hacer nada. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, José Chevasco tiene mucha experiencia, ¿no? Él tiene mucha experiencia en el Parlamento, ha sido un hombre que entró... ¿Es tan importante ese puesto? Es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, él ve cómo se tiene que tramitar una serie de pedidos de los parlamentarios, hacer caminar bien la parte, digamos, administrativa, interna del Congreso. Si bien hay un administrador del Parlamento y jefes de departamentos, el que conduce prácticamente la parte interna es el oficial mayor. Entonces él tiene experiencia en eso y esperemos que lo haga bien, pero también en torno a las decisiones que él tome, tiene que haber, repito, diálogo. No se puede seguir funcionando en base a la imposición de las mayorías. Eso es muy peligroso. Entonces, si va a ser mejor este Congreso, va a depender de los primeros pasos que se den ya en la discusión de los temas que se pueda ventilar o debatir en cada una de las comisiones. Esperemos que se escuche a los grupos pequeños. Y con respecto a lo que va a pasar consignas, con Fernando Zavala, por ejemplo, ustedes tienen una posición tomada, piensan darle la confianza. Le vamos a dar la confianza, a pesar que tenemos algunas discrepancias en el orden económico, con el asunto del gas, que me parece muy bien que hayan escuchado. El 1% del IGB que va a proponer el señor Torne, ¿ustedes están de acuerdo con ello? Ojalá que se traiga una fórmula, efecto de que ese 1% suponga la reducción de los precios a favor de los ciudadanos, porque a veces se hace reducción de los impuestos y los precios siguen igual o suben. Entonces, ¿quién se favorece? Bueno, los empresarios, sobre todo los grandes empresarios, no los chiquitos, porque a ellos no les hace mucho efecto. Entonces, si hay una reducción, buscar un mecanismo que eso se pueda trasladar, no solamente para que la empresa pueda tener mayores inversiones, sino que también trasladar para que el consumidor pueda comprar a precios mucho más baratos. Ahora, yo pienso que se tiene que dar el voto favorable en la investidura y el voto de confianza al gabinete, y creo que debe participar con mayor voluntad en ese sentido el fujimorismo, porque imagínate, Alfonso, que haya 73 abstenciones en el Congreso al momento de votarse el voto de confianza. Sería políticamente ese gabinete está liquidado, está descalificado. Sería como de entrada tener un gabinete cuasi censurado. Entonces yo creo que en ese sentido el fujimorismo puede presentar sus pedidos, sus requerimientos, cuestionar algunas medidas que ha anunciado el gobierno. No les gusta a veces el comportamiento del presidente de la República, pero creo que deben darle el voto de investidura para que comiencen a trabajar. Al fin y al cabo, yo creo que de inicio no puedes descalificar a nadie, ¿no es cierto? Más aún si el 70% de la población está a favor de la forma como está conduciendo el presidente. De tal manera que, discrepando en algunas cosas, yo creo que hay que darle el voto de investidura. Eso creo que es obligación del Parlamento Nacional. El manejo del Congreso en las manos de Luz Salgado. Y entonces, esta dicotomía entre estos dos personajes, ¿no? Luz Salgado y Fernando Zavala, que representa al gobierno, Luz Salgado que representa a los congresistas y también a su partido en esta situación, esta discusión que se va a plantear. ¿Cómo ves estos dos personajes? Bueno, yo creo que Zavala, por ejemplo, es una persona que ha comenzado a abrir espacios de diálogo, ¿no? Está escuchando, están yendo sus ministros a reunirse con la CGTP, con otros gremios, están viajando, se han reunido con los mineros y con los presidentes o gobernadores de las zonas amazónicas. ¿Han estado en Puno? ¿Tú has estado en Puno? No, yo no fui. ¿No te han invitado? No me dijeron nada, porque tú entenderás que han ido con sus ministros ellos, ya, ¿no? Tú eres puneño. Claro, yo soy puneño. ¿De qué parte de Puno eres tú? Yo soy del mismo Puno. Del mismo Puno. Y conozco de alguna manera las cosas que requiere Puno. Por ejemplo, esas palabras del presidente de la República, que algunos lo han golpeado. Y yo no había por qué golpearlo, sino que una realidad que es un buen sector de la población en Puno, por el abandono del campo, de la zona rural, se dedican al comercio de bienes que entran. Claro, ya, o sea, que vienen tú dices que un poquito de contrabando no te parece mal. A mí no me parece, porque ¿qué harías con esa gente? Se mueren de hambre. Entonces, en vez de estar diciendo, oiga, señor... Pero ¿no te parece que estás legitimando de alguna manera una incorrección, una ilegalidad y un delito? O sea, un poquito de contrabando, un poquito de corrupción,
un poquito de lobby. No, yo no creo llegar a esos extremos. Lo que sí, yo presenté desde el año 2001, 2002, siendo parlamentario representante de Puno, la zona franca comercial. Mira, 500 millones de soles, Alfonso, se quedan en las carreteras por pago de coimas de esa gente que trae bienes de Bolivia. Esos 500 millones ya no se queden en las carreteras, en la corrupción, sino que entren con el pago de un pequeño arancel para atender las necesidades de Puno. Bueno, ¿quieren formalizar? Bueno, ahí está la fórmula de la zona comercial de Puno para poder resolver el problema. Porque si no, el contrabando se va a eliminar. No se va a eliminar. Tendrías que cubrir toda la zona de frontera con militares y hacer una cacería ahí que no la puedes hacer. Entonces, Johnny Lescano también diría, un poquito de contrabando está bien. No, yo diría que ante el fenómeno del contrabando, que es una situación real, que es un hecho concreto que está viviendo el país en la zona de Puno, hay que constituir una zona franca. Hace años, el señor Álvaro Vargas Llosa, que no me va a decir que es socialista, comunista, dijo, oiga señor, Puno necesita una zona franca comercial. Y lo hemos presentado. Los empresarios nacionales no creo que se perjudican porque él ya tiene sus espacios donde se comercializa. He escuchado que dice que entraría más. No es así. Ya tiene sus nichos de mercado, esos bienes que entran por parte de Bolivia, por la frontera con Perú y Bolivia, y tiene sus espacios de comercialización el producto nacional. No se perjudica. Lo que estamos más bien mirando, cómo entran a la culebra, dejan coimas en las carreteras, y eso no lo recauda el gobierno peruano para hacer obras. 500 millones aproximadamente tendría al año la región de Puno para atender sus necesidades. Pero bueno, eso es voluntad política del gobierno, si quiere plantearlo, y del empresariado nacional, porque entiendo que ellos tienen una serie de temores que espero que con la información técnica se pueda discutir, y si hay oportunidad de crear una zona franca comercial, sería bueno, ¿no? Muy bien. Gracias, Johnny, por acompañarnos esta noche. Muy amable. Gracias, Alfonso. Bien, amigos, eso fue todo por hoy. Ha sido muy interesante el programa, muy buenas las conversaciones con los congresistas de la República. Espero que usted haya tenido información que le sirva para contextualizar lo que pasa en el Congreso y lo que pasará en el próximo 18 de agosto, día clave en el país. Nos despedimos, nos vemos mañana a las 8 en punto de la noche en una nueva edición de Redes y Poder. Gracias por seguirnos y muy buenas noches.